En Alepo, el proceso de evacuación de los asediados en el este de la ciudad está sufriendo retrasos. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, unas 3.000 personas permanecen en la ciudad. Mientras tanto, la ONG también denunció que sigue sin conocerse el paradero de 8 autobuses que partieron ayer de varios pueblos de la provincia de Idlib, vecina de Alepo. Este es el horror de la guerra y ellos, inocentes y ajenas a la maldad, también resultan seriamente afectados. En agosto de este año, la imagen de Omran, cubierto de polvo y ensangrentado, dio la vuelta al mundo y le puso rostro al sufrimiento de miles de familias que viven en la ciudad siria de Alepo y son víctimas de bombardeos. En septiembre, unos 96 pequeños fueron asesinados y más de 200 resultaron heridos en ataques registrados. La brutalidad de los enfrentamientos ha dejado miles de hogares rotos. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Estos dos niños sobrevivieron a un atentado, pero su madre no tuvo la misma suerte. Quienes quedan con vida deben enfrentar las consecuencias del trauma. Alepo pasó de ser el corazón financiero e industrial de Siria, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a ser el epicentro de la barbarie. Cuando los aviones de combate tiraban las bombas, nos escondimos bajo los peldaños de la escalera. En 2012, un año después del inicio de las manifestaciones en rechazo al presidente Bashar al-Assad, se transformó en un campo de batalla. Mientras la comunidad internacional trataba de abogar por la paz y dar garantías a los civiles, la urbe quedó dividida. El oeste en manos de la oposición y el este en manos del gobierno. En enero de 2016, la frontera con Turquía estaba en poder de los rebeldes. 7 meses después, el gobierno controló el camino de Castelo y el distrito de Raumacet, al sur. En noviembre, el régimen avanza y recupera gran parte de Alepo Oriental. Miles de personas se vieron forzadas a huir. La cifra de muertos es confusa, pero solo en agosto acaba con 500 civiles. Queda esperar los resultados de las estrategias que lleva a cabo la dirigencia de la nación, pero si logra sus objetivos de avance, dominará las 4 principales ciudades. Vamos a saludar en vivo en Montevideo a Susana Mangana, ella es responsable de la Cátedra Permanente de Islam de la Universidad Católica del Uruguay. Señora Mangana, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias por este contacto. Buenos días para vosotros y para vuestra audiencia. Los medios, ya lo acabamos de reseñar, señalan retrasos en este proceso de evacuación de Alepo que comenzó días atrás. ¿Qué pasa si no se logra la evacuación definitiva de esta ciudad? Bien, yo lo que creo que hay que entender que aquí hay una suerte de partida de ajedrez. Se ha permitido por fin que esta semana se llegue a una resolución muy importante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado día lunes, sin el veto habitual de una potencia como es Rusia, simplemente porque se había negociado que así como van a poder salir los civiles atrapados en Alepo Oriental y también, o supuestamente, los rebeldes podrían ser evacuados, a su vez las guerrillas armadas, los milicianos que combaten a los hombres leales al Assad, tanto de los civiles como también de las Fuerzas Armadas, permitirían la salida de chiíes y de los civiles leales al régimen de los Assad en la provincia de Idlib. Cada vez que esa negociación se ve amenazada, entonces alguna de las partes tironea de este acuerdo. Por ahora el que tiene la sartén por el mango es el régimen de al-Assad. Y justamente esta resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas alcanzada el pasado lunes lo que estipula es el envío de observadores internacionales por parte de Naciones Unidas para garantizar una evacuación segura para los civiles atrapados en Alepo Oriental. Después, las idas y venidas, es decir, las contramarchas que se producen en este proceso, tienen que ver justamente por la puja por el poder, tanto de los milicianos que combaten al gobierno de los Assad, como la obsesión que tiene el régimen de al-Assad por acabar con todo miliciano, con todo el que él considera terrorista. Ahora, una vez que finalice este proceso de evacuación de Alepo, ¿qué pasará con esta gente, especialmente con los rebeldes?
Bien, bueno, hemos visto estas selfies mortuorias donde algunos habitantes de Alepo Oriental se están despidiendo prácticamente del mundo diciendo la ONU no nos viene a ayudar, no le importamos a nadie, es la última vez que me van a ver con vida, porque temen justamente que las fuerzas leales al Assad puedan terminar con ellos, puedan ejecutarlos, porque no les tiembla el pulso a la hora de hacerlo. Es una contienda sin cuartel, es decir, en esta guerra que ya no es civil en Siria, lo que sobran son terroristas. Ha habido evidentemente violaciones gruesas a los derechos humanos, tanto por parte del régimen de Al-Assad, que no dudó en gasear a sus civiles, más de 1.021 civiles muertos por el producto del gasarín, hace ya algo más de 2 años, pero además también porque arrojaba bombas, arrojaba todo tipo de barriles cargados con todo tipo de explosivos, pero también con metralla, con clavos, con tornillos, para producir justamente muchísimas bajas en barrios que estaban siendo controlados por lo que llamaba la prensa occidental rebeldes. Digo llamaba porque a estas alturas ya no sabemos realmente, amigos, quiénes son los rebeldes, qué oposición creíble tenemos dentro de Siria. Y dije también, y no es menor lo que he comentado, de que no es una guerra civil, porque ya no solo pelean sirios contra sirios, sino que hay milicianos extranjeros, por ejemplo, que integran las filas del autodenominado Estado Islámico, ISIS por sus siglas en inglés, pero también ha habido una injerencia intolerable, insufrible de países como Arabia Saudí, Qatar, pero también la propia Rusia o Turquía, que ahora vuelven a ser aliados, y justamente Turquía, que tanto combatió al régimen de Al-Assad, por lo menos en el discurso, ahora acaba accediendo a que Bashar al-Assad continúe al mando, al frente del poder en Siria, porque lo que le interesa es tener de aliado a Putin. Por ahora, el que va ganando esta partida de ajedrez es el señor Putin, y esto también nos debe poner en guardia, porque es un presidente que cada vez acumula más poder, pero que además no le teme ni siquiera a Estados Unidos en el sentido diplomático, no le importa haber hecho perder de alguna manera imagen pública a un presidente como Obama, que ahora es un presidente saliente, pero que evidentemente hizo bien poco para terminar con la crisis de Siria. Son 5 años de guerra, miles de personas muertas, ciudades literalmente destruidas. ¿Cómo es posible que la comunidad internacional no se haya puesto de acuerdo para tratar de alcanzar algún acuerdo entre los propios países? Bueno, la respuesta es dolorosa, pero hay que darla. Esto ha sido posible, una suerte de anestesia a nivel global, porque lo que pesa más es el prejuicio, el estereotipo hacia el Islam. Como los sirios son mayoritariamente musulmanes, aunque también hay víctimas que son árabes, que son sirios y que son cristianos, pero como todavía Occidente mira a Oriente Medio en clave de superioridad, con una actitud condescendiente, y sobre todo porque los percibimos como una amenaza, y hechos y sucesos como, por ejemplo, el atentado en Berlín de hace 2 días con un camión donde atropellaron a 12 personas inocentes, también lo único que hacen es aumentar el clima de rispidez entre lo que llamamos Occidente y el Oriente musulmán, y aumentan los sentimientos que ya podemos tipificar de islamófobos, de rechazo al musulmán. Entonces, eso es lo que ha pesado en la conciencia colectiva de todos nosotros, lamentablemente, que hemos sido testigos pasivos de la masacre del pueblo sirio. No importa, yo creo que no debiera importar a estas alturas quién ha sido más sanguinario que quién, si los rebeldes, si el régimen de Al-Assad. Lo que importaba aquí era salvar vidas, y eso no se ha hecho en absoluto. Ahora, ¿cree usted que los medios estamos, y ahí yo creo que nos tenemos que incluir, reportando la magnitud de esta tragedia, sobre todo de civiles, o nos estamos quedando quizás cortos en ello? Yo creo que se está reportando por momentos, como por capítulos. Ahora se habla mucho del asedio, de la batalla por Alepo, y algunas batallas son más significativas que otras. El hecho de que el régimen de Al-Assad haya podido ganar esta victoria sobre los rebeldes, mal llamados rebeldes, insisto, en Alepo Oriental, no significa que se vaya a pacificar el país, no significa que se haya terminado la contienda, la guerra. Ahora bien, ¿qué pasa con Mosul? ¿Qué pasa con la guerra, por ejemplo, en Yemen, donde las bombas las deja caer un país como Arabia Saudí? ¿Cómo puede ser que Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos, pueda actuar de esta manera con una población que además está sufriendo malnutrición? Hay más de 350.000
civiles yemeníes que están sufriendo una desnutrición severa, que enfrentan la muerte. Entonces, yo creo que hay una pasividad de los medios a la hora de informar también y somos presa todos los espectadores, digamos, pasivos, de una guerra de narrativas. No informan igual los medios, de alguna manera, alineados con Rusia, con Irán o con Turquía, que, por ejemplo, las cadenas de televisión CNN, BBC, The Guardian en Inglaterra o Le Figaro, por ejemplo, o Le Monde Diplomatique en Francia. Con lo cual, uno tiene que aprender a navegar en aguas muy turbulentas y saber seleccionar la información y sacar de titulares una noticia que nunca sabremos si es cierta. Pero lo real es que ha habido demasiados muertos en esta guerra civil que ya dura más de 5 largos años y que hay que recordar que se inició con una campaña de protestas pacíficas de un pueblo cultivado, un pueblo civilizado como es el sirio, que lo que reclamaba era mayor justicia en su país, puestos de trabajo, liberalización política, y que el régimen de Al-Assad contraatacó con francotiradores, con detenciones a menores, con tortura psicológica pero también física, con matar de hambre a la población, lo cual contraviene cualquier regla, cualquier norma de la guerra inclusive, con lo cual yo creo que ahí América Latina no debe quedar ausente a la hora de condenar estas violaciones gruesas a los derechos humanos. ¿Y a quién beneficia y a quién perjudica el asesinato del embajador ruso en Ankara en medio del proceso de acercamiento entre ambas partes? ¿Tendrá este hecho efectos sobre la guerra en Siria, tomando en consideración que Rusia es uno de los principales aliados de Bashar al-Assad? Bueno, yo creo que no. Efectivamente, este tipo de asesinatos finalmente son más simbólicos que otra cosa. Es decir, este joven policía turco que asesina al representante oficial de Rusia en su país, lo hace en un acto de despecho, de bronca supina, pero realmente el presidente Putin y el presidente Erdogan están embarcados en esta suerte de deriva autoritaria en sus dos países, con lo cual lo que prima ahora son los intereses por alcanzar un objetivo en común. Ayer se reunieron los principales responsables de la política exterior de Rusia, pero también de Turquía y de Irán en la capital rusa, en Moscú. Y lo que importa ahora es trazar una hoja de ruta para Siria, pero de alguna manera los que están pautando la salida a esta grave crisis en Siria son esos tres países, dejando afuera a Estados Unidos y a sus socios europeos. No creo que la muerte del embajador ruso vaya de alguna manera a mermar este acercamiento entre Turquía y Rusia, porque se necesitan mutuamente para hacer causa común contra Estados Unidos y contra una Unión Europea a la cual el presidente turco Erdogan considera que lo han abandonado, que lo han dejado solo tras esta deriva autoritaria y la purga que inició a partir de la intentona de golpe de Estado del 15 de julio pasado. Pues Susana Mangana, responsable de la Cátedra Permanente del Islam de la Universidad Católica de Uruguay, muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Muchísimas gracias a ustedes por este contacto, amigos de NTN 24. Buen día.